Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy hoy día, mis hermanos, a comenzar el libro de Tobías. Vamos a poner mucha atención a esta nueva historia. Vamos a abrir con el capítulo 1 y yo les invito a que leamos juntos todos los días, mis hermanos, para instruirnos en la palabra de Dios, para llenarnos de sus mensajes y reconocer en Dios todo su poderío, todo su amor que tiene hacia nosotros, y gracias a Dios de que Él nos da la vida. Todos los días, mis hermanos, hay que agradecerle por lo que recibimos de Él. Así es que voy a comenzar en este momento y les invito a que pongamos mucha atención y leamos juntos para instruirnos. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del clan de Asiel, de la tribu de Neftalí. En tiempos de Salmanasar, rey de Asiria, Tobit fue desterrado a Tisbe, al sur de Cades, Neftalí. Esto está en la alta Galilea, encima de Jasón, al oeste, hacia el lado del sol poniente, y al norte de Cefat. Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de la verdad, he hecho el bien todos los días de mi vida. He dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Cuando yo era todavía joven en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de Neftalí, mi antepasado, se había pasado de la casa de David, mi padre, y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Allí debían ofrecer sacrificios todas las tribus. Allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras el templo donde mora Dios. Pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificios al ternero que Jeroboam, rey de Israel, había instalado en Dan. También ofrecían sacrificios en todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales, el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Allí se las entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Durante 6 años seguidos, reunía en especies un segundo diezmo, y cada año iba a distribuirlos a Jerusalén. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que vivían en medio de Israel, y cada 3 años les hacía regalos. Con respecto a las comidas, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Cuando fui hombre, me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella, al que puse el nombre de Tobías. Cuando se produjo el destierro a Asiria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos, pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón, el Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanasar, quien me hizo su hombre de negocios. Así fue como me trasladé a Media, donde administré sus negocios hasta su muerte. En esa ocasión, deposité en casa de Gabael, hermano de Gabri, en Rages de Media, varias bolsas que contenían 10 talentos de plata. Al morir Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Sennacherib. Se interrumpieron entonces las comunicaciones con Media y no pude volver más allá. En tiempos de Salmanasar, daba con frecuencia limosnas a mis hermanos de raza, daba mi pan a los que tenían hambre y ropa a los que andaban desnudos. Cuando veía que los cadáveres eran lanzados por encima de las murallas de Nínive, yo los enterraba. También enterré a los que mandó matar Sennacherib, pues después del castigo que le infligió el Rey del Cielo,
por sus blasfemias, salió huyendo de Judea y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Escondía sus cuerpos para sepultarlos, de tal modo que aunque Sennacherib los buscara, no los hallaba. Un habitante de Nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba, y por eso debí ocultarme. Pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía, cuando vi que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real. Lo único que me quedó fue mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Pero no habían transcurrido todavía 40 días cuando los 2 hijos del rey lo asesinaron y luego salieron huyendo hacia los montes de Ararat. Le sucedió en el trono su hijo Asarjadón, quien encargó a Jicar, hijo de mi hermano Anael, que llevara la contabilidad del reino y la dirección general de los negocios. Pues Ajicar había sido el copero mayor bajo el reinado de Sennacherib, rey de Asiria. Además, era el guardián del sello real, administrador y responsable de la contabilidad. Asarjadón lo mantuvo en sus funciones. Como era de mi familia, ya que era mi sobrino, Ajicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí comienza la historia de este Tobit, padre de Tobías, que más tarde, mis hermanos, vamos a ver cómo Dios hace grandes cosas por esta familia. Este hombre siempre se comportó bien, como pudimos escuchar aquí en este primer capítulo. Vemos cómo Tobit hizo todo lo que pedían las leyes de Moisés, aunque sus hermanos, todas las personas israelitas, cuando él estuvo en Israel, iban y adoraban a ese becerro y llevaban sus ofrendas para ofrecérselas a ese becerro. Dice la palabra de Dios que él no lo hacía así. Él iba hasta Jerusalén para llevar sus ofrendas y rendirle cuentas al Dios Altísimo, al que nosotros mismos, mis hermanos, adoramos también. Y es el único Dios, mis hermanos, no hay otro. Por eso es que este hombre fue bien ayudado por Dios, aunque un tiempo sufrió mucho, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo el Dios Altísimo permite que éste pase por dificultades. Pero es para que se vea la grandeza de Dios, mis hermanos, y vamos a ver cómo Dios en realidad salva a esta familia, la saca adelante y le da un buen porvenir. Y es como les digo, mis hermanos, es cuando nosotros nos presentamos ante Dios con nuestras ofrendas, con alabanzas, con alegría, que es como nos debemos presentar ante Él. El Dios Altísimo nunca nos olvida. Nunca se olvidó de Tobit y de Tobías, su hijo. Nos vamos a dar cuenta de esto. Y es por eso, porque este señor nunca se olvidó de Dios. Y él creía en el Dios que los había sacado de Egipto. Él nunca creyó en los dioses falsos en los que sus mismos hermanos creían. Por eso es que siempre fueron salvados, siempre fueron arrancados de la maldad. Cuando nosotros hacemos el bien, nos sentimos bien. Pero cuando hacemos un daño, cuando sabemos bien, mis hermanos, que lo que acabamos de hacer en contra de nuestros hermanos está mal hecho, sabemos bien las consecuencias que vienen más tarde. No nos hagamos los sordos, no nos hagamos los que no sabemos, los que no vemos, porque en realidad Dios todo lo ve. Y cuando Dios ve las cosas, cuidado, Dios nunca está oculto, siempre está allí para ver nuestras acciones. Este hombre, cuando miraba que aquel rey mandaba matar a las personas, o sea, a sus hermanos los judíos, que eran asesinados, y los aventaban al otro lado de las torres, este iba y los recogía y los enterraba. Esto lo hacía, mis hermanos, para que no quedaran por allí esparcidos por el suelo y no tener una cristiana sepultura. Nosotros es lo que debemos de hacer también desde que se nos enseñó esto, que debemos enterrar a nuestros muertos como debe ser, como es debido. Todas las personas nos damos cuenta que desde que Dios impuso que un cadáver debe ser enterrado cristianamente, así debe de hacerse. No debemos dejarlos esparcidos por el suelo como si fueran un animal.
Y este hombre se encargaba de eso. Y el rey se enojó por esto, porque él quería dejarlos por allí tirados como si fueran basura. Pero esto a él le causó un gran castigo, que después lo asesinaron. Hermanos, cuando alguien se comporta mal, Dios ve la injusticia de las personas. Este rey se le hacía fácil, ¿verdad?, estar en contra de los judíos y hacerles daño y mal todos los días de su vida. Pero está un rey mucho más poderoso que él, que se encargaba de ayudarles y no se percató de que le llegaría la muerte. Entonces, hermanos, hagamos el bien, enterremos a nuestros muertos, no los dejemos ni los olvidemos nunca. Vayamos, llevémosles flores de vez en cuando y hagamos oraciones por ellos para que Dios los tome y los lleve a ese reino celestial. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.